Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Fabiani, soy cirujano vascular. Trabajo en el Centro Médico en el Hospital Zambrano Elion del TEC de Monterrey, en Monterrey. Un gusto estar participando en estas sesiones del Hospital 20 de noviembre. Agradezco a Pfizer la invitación. Vamos a hablar hoy del tratamiento de la tromboembolia venosa y la prevención de su recurrencia. Este es un disclaimer de parte de Pfizer, donde dice que ellos han revisado mi presentación. Todos sabemos que la presentación de la tromboembolia venosa, ya sea trombosis venosa profunda o embolia de pulmón, tiene síntomas cardinales como el dolor de piernas, la inflamación, el enrojecimiento, y en el caso de la embolia de pulmón, fundamentalmente la dificultad para respirar, pero también puede haber tos, dolor de pecho, taquicardia o hipotensión. Lo terrible es que no hemos sabido transmitir a nuestros pacientes la gravedad real de estas situaciones y hace que los pacientes habitualmente consulten tardíamente. Si tenemos en cuenta los factores que normalmente los desencadenan, vemos que son realmente multifacéticos, y hay desde deshidratación muy común aquí en el norte de México, donde realmente hace mucho calor, lo mismo que la obesidad, que es endémica en México, más allá de patologías previas de los pacientes, como las trombofilias, las insuficiencias venosas severas, obviamente haber tenido una tromboembolia previa predispone a repetirla, las hospitalizaciones o las inmovilizaciones prolongadas, las enfermedades malignas, el cáncer es realmente protrombótico, las terapias de reemplazo hormonal, que son cada vez más frecuentes, y otros factores como la edad mayor de 60 años hacen que realmente sea una patología muy, muy prevalente. Pero esto no solo hace que la patología sea prevalente, sino que tenga un costo muy alto para la sociedad. No solo un costo económico, sino también de vidas. La recurrencia en Europa que se ha estudiado es de hasta el 30% de los pacientes dentro de los 5 años. Y en Europa también se mueren 500.000 de personas por año. Las complicaciones secundarias van desde casi un 10% de pacientes que pueden desarrollar hipertensión pulmonar, que realmente puede ser devastadora, hasta algo muchísimo más frecuente, que se da casi hasta en la mitad de los pacientes que han tenido una trombosis venosa profunda, que es el síndrome postrombótico, que si bien no tiene una implicancia en la mortalidad del paciente en sí, es realmente incapacitante y tiene un gran costo social. Y también se ha estudiado que esas reinternaciones por trombosis venosa profunda aumentan hasta un 50% el costo de la enfermedad. Entonces, teniendo conocimiento de todo este tipo de cosas, realmente es terrible ver pacientes como esta que llegan a las guardias de los hospitales. Este es un caso de una paciente joven, 63 años, que llegó a la guardia de nuestro hospital, y fíjense que una embolia pulmonar masiva, se le hizo trombolisis sistémica, pero desafortunadamente a las 2 horas igual falleció. Esto habla, creo yo, de un error o de una falta de parte de nosotros los médicos, que no hemos sabido transmitir a nuestros pacientes, primero, la gravedad de la enfermedad. Segundo, que ante estos síntomas estén atentos, y realmente abrir los ojos para todos estos pacientes con estas comorbilidades, haberles dado la indicación precisa de que estén muy atentos y haber tomado las medidas obviamente preventivas para evitar llegar a estas situaciones. Para seguir adelante con la plática, les voy a presentar algunos casos clínicos. Este es un señor de 64 años, masculino. Yo tengo amistad con este paciente, desafortunadamente la tenía porque falleció por COVID el año pasado. Me marca de Sonora y me dice: Alejandro, estoy con edema y molestias en la pierna desde hace 2 días. Es un paciente que viajaba mucho, no tenía ningún antecedente de importancia, hacía actividad aeróbica 5 veces por semana, y lo que yo no sabía en ese momento, que después me enteré, es que hacía 2 meses antes había iniciado tratamiento con testosterona. En ese momento le digo, el paciente estaba ya viajando para Monterrey, le digo: mira, de camino al aeropuerto te compras Apixaban
te tomas una pastilla antes de subir al avión. Obviamente yo no tenía la certeza de que el señor tiene una trombosis venosa profunda, pero por lo que me contó parecía tenerla, y como siempre decimos, es preferible hacer un diagnóstico erróneo de TBP, iniciar una anticoagulación, a no hacerlo y que el paciente llegue como esa paciente con una embolia de pulmón. El paciente llega finalmente al hospital y lo encontramos con un electrocardiograma normal, con 64 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, saturando 98%, laboratorio observó el dímero D que estaba elevado, el resto sin ningún tipo de alteraciones. Le hacemos un ultrasonido y nos encontramos la vena femoral superficial y la poplitea ocupadas. Como ven aquí, no tienen flujo y a la compresión no son compresibles. Nosotros tenemos un protocolo. Aquí vemos que la safena desemboca sin ningún problema en la femoral común y de ahí hacia arriba está permeable. Nosotros tenemos un protocolo que todos los pacientes le hacemos ecocardio y angiotomografía. En el ecocardio no encontramos signos de sobrecarga izquierda. Hacemos la tomografía donde vemos que la vena cava y las ilíacas están libres, pero llamativamente sí nos encontramos con una embolia de pulmón. Fíjense aquí cómo están ocupadas las arterias pulmonares en diferentes segmentos y en forma bilateral. Entonces, ¿qué podíamos hacer con este paciente? Podíamos hacer un manejo hospitalario o ambulatorio, hacer trombolisis de venas femoral superficial, ya sea farmacomecánica o asistida por ultrasonido, hacer trombolisis de la embolia de pulmón, sistémica, farmacomecánica o asistida por ultrasonido. Pero ¿qué es lo que corresponde hacer? En el caso de la trombolisis de la vena femoral superficial no está indicada. Cuando salió el ATRAC, en el que todos pensábamos que nos iba a apoyar para la indicación de estos tratamientos, se demostró que solamente hay mejoría en cuanto a evitar un síndrome postrombótico en aquellos pacientes que tienen embolias proximales. Cuando hablamos de proximales nos referimos a vena femoral común, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna o vena cava. Entonces este paciente que tiene los trombos por debajo de la desembocadura de la safena, es decir, en la vena femoral, no en la vena femoral común, no tiene indicación su tratamiento. En lo que respecta a la embolia de pulmón, si bien era una embolia relativamente leve, un PSI de 72 nos daba, esto nos manda a hacer un ingreso hospitalario, aunque sea de corta estancia, y de alguna manera no tiene indicación anticoagular. Nosotros elegimos los nuevos anticoagulantes orales con la dosis adecuada de apixaban, que es de 10 miligramos cada 12 horas los primeros 7 días y posteriormente 5 miligramos cada 12 horas por 3 meses. Todos los anticoagulantes actualmente ya tienen indicación de ser el tratamiento inicial, tanto de la embolia de pulmón como de la trombosis venosa profunda. Realmente ya están en todas las guías desde el año 2016. Y lo que es interesante es el tiempo de anticoagulación. A mí me gusta bastante este algoritmo que dice que hay que tratar a los pacientes por 3 meses y luego evaluar nuevamente. Si la trombosis venosa profunda era distal aislada, no tiene sentido seguir más de 3 meses. Hablamos de distal cuando es distal a la vena poplitea. Cuando hay un riesgo alto de hemorragia o prefiere suspender el paciente, incluso con dímero de alto, se puede suspender a los 3 meses. O cuando el factor causante, que en este caso supusimos que era la toma de suplemento hormonal, después de haberlo estudiado como corresponde al paciente en busca de cánceres y de otras enfermedades concomitantes, habiendo descartado todo, decidimos suspenderlo a los 3 meses. Realmente esto es una buena ayuda para saber qué hacer en cada situación en estos pacientes. En el caso de ser una trombosis venosa
o una embolia de pulmón no provocada, si el paciente no tiene riesgo de hemorragia, es preferible continuar, aunque el dímero D sea negativo en forma indefinida. Y en el caso que el paciente tenga un cáncer, obviamente hay que continuarlo hasta que el cáncer esté inactivo. Y si es una segunda tromboembolia venosa, realmente se recomienda hacer una terapia indefinida. Hay casos que suspendiendo la anticoagulación y medir el dímero D dentro de un mes, y en base a esto, si el dímero D es negativo o positivo, se decide suspender o seguir con la anticoagulación. Las guías actuales recomiendan el uso, como les decía, de estos anticoagulantes, y en cuanto a el tratamiento, incluso en embolia de pulmón se sugieren internaciones cortas con alta temprana. Aquí les comparto otro caso, esto es lo que no debemos hacer habitualmente, que son las consultas de pasillo. Es una paciente de 84 años que un cardiólogo amigo me dice: tengo una pacientita de 84 años con una trombosis, parece algo mínimo. Entonces digo, así, bueno, empieza con apixaban 10 miligramos cada 12 horas. A él le pareció mucho, apixaban 10 miligramos cada 12 horas, entonces le dijo, voy a darle 5 nada más. Y la paciente también dijo, no, es mucho tomar 2 veces por día una pastilla, entonces alguien le dijo que se tomaban 1 vez por día y tomó 5 miligramos cada 24 horas. La paciente, yo siempre les recomiendo que cuando inician el tratamiento anticoagulante, una nueva consulta a los 4 o 5 días, o una semana, como para hacer un nuevo ultrasonido y ver si ha habido progresión de la trombosis o no. La paciente no vino a la semana y vino 3 semanas más tarde, donde le hago un ultrasonido y veo que tiene una gran progresión. La señora viene con una pierna muy edematizada, muy dolorida, era una señora, pese a su edad, muy sólida, cero fragilidad. Entonces le hago un ultrasonido y me encuentro que tiene una trombosis ya proximal, que la corroboramos con una angiotomografía. Fíjense la diferencia de diámetro entre una pierna y otra. Entonces, a esta señora le pusimos un filtro de vena cava, algo que es totalmente polemizable. Nosotros a todos los pacientes que le hacemos tratamientos de trombolisis y trombectomía, les ponemos un filtro de vena cava temporal, y posteriormente procedimos a hacerle angiojet para liberar todas las venas proximales. Terminamos poniéndole un stent y realmente mejoró. La dejamos como corresponde, con 10 miligramos cada 12 horas por lo menos 7 días y luego 5 miligramos cada 12 horas por 3 meses. Pero a esta paciente la dejamos en forma indefinida luego de los 3 meses, con 2,5 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque en el caso de esta paciente era una segunda trombosis. Entonces en estos pacientes está indicada la terapia indefinida. A los 7 días postoperatorio vemos que ya se ha liberado la vena femoral común parcialmente, y a los 30 días vemos que ya está totalmente la pierna desedematizada, igual que la otra. Vemos que ya la circulación la ha recuperado, y a los 45 días retiramos el filtro de vena cava, para lo cual suspendimos el apixaban 24 horas antes, y esa misma noche, luego de retirar el filtro, reinicio con apixaban, como les decía, hasta completar los 3 meses en dosis máxima, y luego de 2,5 cada 12 horas por tiempo indeterminado. Todos los anticoagulantes orales tienen tratamiento extendido. Está demostrado su eficiencia para prevenir segundas trombosis, pero como siempre hay que poner en la balanza el riesgo de la anticoagulación versus el riesgo de la retrombosis, y tener muy en cuenta la preferencia del paciente, sobre todo en pacientes jóvenes, no el caso de esta señora, donde los riesgos de tener un sangrado por su actividad habitual pueden ser altos. Si ustedes fijan, son muy interesantes estas curvas. Si vemos los riesgos de tener una nueva trombosis cuando la trombosis fue provocada por una cirugía, es prácticamente nula. Pero cuando fue provocada por unos factores que no están en relación a la cirugía, fíjense cómo en el paso
paso del tiempo, incluso después de los 3 meses o los 6 meses, que son los tiempos habituales de anticoagulación, la curva sigue subiendo. Y cuando no identificamos el riesgo de cirugía, es mucho más empinada cómo sube la curva de riesgo de retrombosis. Entonces, esto es lo que justifica el tratamiento extendido. Las duraciones de tratamiento extendido, ya como les decía, han sido estudiadas con todos los anticoagulantes, algunas comparadas contra aspirina, otras contra placebo, en el caso de apixaban se comparó contra placebo. Y fíjense que en este metanálisis donde se ven absolutamente todos los anticoagulantes, fíjense que ya sea contra placebo o aspirina, en todos los casos fue eficaz. Está lejos del 1, fue eficaz su uso para prevenir la recurrencia de eventos trombóticos. Y a la hora de medirlos en riesgo, obviamente en todos los casos hay más chance de que sangre un paciente que le damos anticoagulantes que un paciente que le damos placebo, salvo en el caso de apixaban, en el cual llamativamente hubo menos sangrados en el grupo de que recibió apixaban que el que recibió placebo. Esto de ninguna manera quiere decir que tomar apixaban disminuye el riesgo de sangrado, simplemente es un hallazgo estadístico del estudio, pero que nos permite decir que el apixaban es realmente seguro en el sentido de ser efectivo para prevenir la trombosis y no peligroso en el sentido de generar hemorragias. Les comparto otro caso. Este es una paciente de 74 años, más joven que la anterior. Había tenido un linfoma no Hodgkin, pero era una paciente muy delgadita, frágil, no caminaba. Concurre a emergencias por un cuadro de disnea súbita y fíjense esta imagen de trombo en la arteria pulmonar. Tenía esta imagen en la tomografía que asumimos que era por COVID, entonces, y esta trombosis femoral, con lo cual supusimos que era una paciente que estaba con COVID. Finalmente dio el resultado negativo para COVID, pero en su momento iniciamos la anticoagulación con heparina de bajo peso, por su peso correspondían 50 cada 12 horas, como no había, se le dio 40 y 60, y a las 24 horas aparece con un hematoma en la pared del abdomen, que más allá de lo que se palpaba, cuando hicimos una tomografía vemos cómo realmente comprometía a toda la pared, un hematoma espontáneo, por lo cual suspendemos la anticoagulación y le pusimos un filtro de vena cava. La paciente estaba realmente muy sintomática del hematoma, con mucho dolor. A las 48 horas de colocar el filtro de vena cava, tenemos edema en ambos miembros inferiores y nos encontramos, hicimos una tomografía, fíjense, totalmente trombosada la vena cava por debajo del filtro. Entonces, en ese momento, decidimos llevarla a hemodinamia, le hicimos angiojet y logramos de alguna manera recanalizar ambos ejes ilíacos hasta la vena cava, con lo cual nos quedamos relativamente tranquilos, y en vez de dejarla con heparina de bajo peso, la dejamos con una infusión ajustada a peso y con control estricto de su KPTT. A las pocas horas o al día siguiente vemos una hemoglobinuria importante, había caído 3 puntos la hemoglobina, supusimos que estaba en relación a la angiojet, pero de cualquier manera repetimos tomografía y fíjense cómo había crecido ese hematoma que antes apenas abombaba, ahora llega hasta el retroperitoneo prácticamente, y ha crecido también en forma craneocaudal. Ante esa situación, decidimos suspender todo tipo de anticoagulación y la paciente a las 48 horas nuevamente presenta gran edema en los miembros inferiores y nos encontramos con esta imagen que yo siempre digo que es muy bonita desde el punto de vista de imaginología, pero terrible para el paciente. Fíjense cómo se ve el filtro con toda la vena cava trombosada por debajo y los ejes ilíacos prácticamente sin flujo. Ante esta situación dejamos a la paciente sin ningún tipo de anticoagulación, no podíamos ofrecerle nada, la señora estaba muy incómoda con sus piernas, y a los 5 días de no haber presentado sangrado, comenzamos con apixaban en dosis de 2.5 cada 12 horas, algo que no está indicado porque no es para el tratamiento agudo, sino eso sería para una dosis de mantenimiento, pero no podíamos darle más porque la paciente sangraba.
Llamativamente la paciente evolucionó bien. Me la acabo de ver después de un año, hace un par de semanas, y están sus piernas perfectamente bien. Sigue sin caminar porque ya no caminaba de antes, pero sus piernas están delgadas y ha superado por completo el cuadro trombótico. De alguna manera era lo que les quería transmitir, de la necesidad de tener tratamientos prolongados para la trombosis venosa profunda. Los tratamientos a largo plazo son necesarios y son seguros, incluso en diferentes poblaciones, como en el caso vemos aquí pacientes de más de 75 años que no tienen realmente problema, incluso en los extremos de peso, ya sea menor de 60 o mayor de 100 kilos, también son efectivos. Incluso los riesgos de hemorragia son totalmente tolerables. Aquí, si vemos en relación a la función renal, vemos que en el caso de la Apixaban no debemos ajustar dosis prácticamente nunca, solamente cuando el filtrado glomerular es de menos de 15 mililitros por minuto. Ahí es donde de alguna manera debemos no indicar la anticoagulación. De hecho, ninguno está indicado con estos anticoagulantes directos, pero la Apixaban nos da la ventaja de no tener que ajustar dosis en relación a la filtración glomerular. Este es un caso de paciente por COVID, realmente no suma a la presentación. Esta es una paciente que el único síntoma que tuvo fue trombosis venosa de su COVID, que también fue tratada y anduvo muy bien. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de utilidad. Cualquier duda estoy a su disposición, pueden enviarme correo a fabiani@tec.mx